Bien, está con nosotros Manuel Cubas, él es presidente de Cornerstone Lima, y vamos a hablar de los sectores económicos mejor remunerados. Y esto no simplemente por conocerlos, sino por saber qué es lo que en este momento el mercado reconoce y paga más y mejor. Esto le puede servir, o este dato le puede servir a aquellas personas, por ejemplo, que están entre una u otra carrera, que no saben qué estudiar. Generalmente, lamentablemente, generalmente, la carrera universitaria o la carrera que una persona decide seguir está desligada de lo que el mercado necesita, sobre todo en el caso peruano. Gracias por estar con nosotros, señor Cubas. Buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. A ver, bueno, nos imaginamos que los sectores que mejor pagan son obviamente los que mayores utilidades tienen, los que, no voy a decir los que más venden, porque uno puede vender mucho, pero no generar necesariamente utilidades. Claro. ¿Eso es así en el caso peruano? Bueno, principalmente el sector minero es el que ha desarrollado los niveles salariales en los últimos 10 años, ¿no? Y los niveles salariales en las empresas mineras son fabulosos, vamos a llamarles de esa manera, ¿no? O sea, una persona que trabaja en una minera puede ganar 3, 4, 5 veces lo que ganaría la misma persona en otra posición, en otro sector. En la misma posición, pero en otro sector. Claro. Sí. Ahora, estamos hablando de sueldos anuales, es decir, por ejemplo, en el caso del sector minero, una persona en el puesto más humilde o en el mejor puesto se ve beneficiado de un número importante de dinero, digamos, de un número importante de remuneraciones adicionales a las que percibe, a las 12 remuneraciones, claro, o a las 14 remuneraciones, claro, porque las utilidades hacen varias remuneraciones, ¿no es cierto?, claro, cuando se pagan. Así es. Los precios de los minerales se han incrementado en los últimos años, y se han incrementado tanto que han hecho que minas que no eran rentables de repente comiencen a ser rentables, ¿no? Y una buena cantidad de empresas mineras pagan utilidades de 18 sueldos, que en realidad ¿cómo se divide? Se divide el sueldo anual entre 12 y se multiplica por 18, lo que vienen a ser como 2 veces y media. O sea, una persona que gana 100.000 soles termina ganando 250.000 soles al año por las utilidades, ¿no? Pues, ahora, obviamente esas utilidades se le pagan a todas las personas que están dentro de planilla, es decir, sí, no importa en qué puesto esté, porque el alto ejecutivo va a ganar 18 sueldos, y lo va a hacer también la persona que no tenga un puesto tan importante. Así obviamente es. El alto ejecutivo va a ganar más dinero porque su sueldo es mayor. Así es. ¿No? ¿Qué otros sectores, además del sector minero y energético, son sectores importantes en cuanto o sea, son sectores que pagan bien? Después del sector minero y energético, ¿quién paga más? El sector financiero. ¿No? Los bancos también, los bancos y las AFPs tienen muy buenos niveles salariales, ¿no? ¿Estamos hablando de promedios similares a los del sector minero? No son similares al sector minero. Hay que tener en cuenta que en el sector minero, además de las utilidades, el total del paquete incluye pues el hecho de que mucha gente tiene que vivir en la mina, ¿no? Y entonces si uno tiene turnos de 14 días en la mina por 7 días acá, o 5 días en la mina por 2 días acá, eso también pues representa una prima, ¿no? Claro. Versus trabajar en una empresa financiera en Lima, o en una ciudad. ¿Qué pasa después? ¿Qué sector viene después? Hemos dicho primero minero energético, de ahí viene el sector financiero. Después está el sector de consumo. El sector consumo también tiene niveles salariales muy interesantes, porque los ha tenido desde siempre, ¿no? O sea, ¿Y esos niveles salariales se han incrementado sostenidamente? Se vienen incrementando sostenidamente. Por ejemplo, hoy en día cada vez es más difícil conseguir un candidato con el nivel salarial que el cliente nos pide originalmente. O sea, por ejemplo, el cliente nos dice, quiero conseguir un jefe de tal posición, de X soles, de 15.000 soles, por ejemplo, ¿no? Y entonces a la hora que te pones a buscar en el mercado, que hacemos el mapeo, ya vemos que la gente que está en las empresas similares ya está ganando 15.000 soles. Entonces, ¿y se van por qué porcentaje mayor, la mayoría en promedio? La mayoría se va por un 40 o 50%, pero cuando hablo de la mayoría, estoy hablando de aquellos que no están contentos en su trabajo, porque la gente deja su empleo por su jefe, más que por el nivel salarial. O sea, yo he tenido que manejar casos de búsquedas, por ejemplo, en las cuales, a pesar de que se ofrecían 30, 40 o 50% más, los gerentes o la gente me decía, no quiero irme porque estoy contento en mi empresa. O sea, me voy a tomar el riesgo, estoy tan feliz acá de irme a otro lado donde además ya he hecho la investigación y de repente el trato no es el mismo, no me van a tratar igual, ¿no? Okay. Entonces la plata no es el único motivador para cambiarse. Ahora, Ustedes me imagino han hecho el análisis solo a nivel ejecutivo.
Pero más o menos conocen de todas formas porque conversan con los ejecutivos de la empresa, Sí. de las empresas, qué pasan con los sueldos que están por debajo de estos sueldos vinculados a la gerencia. Las cifras del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, dicen que los sueldos se han incrementado, pero la proporción que se incrementa el sueldo de la persona que gana menos no es la misma que la forma o la proporción en la que se incrementa el sueldo de la persona más educada. Y eso tiene que ver con un tema justamente de educación, ¿no es cierto? Es un tema de talento. El talento es escaso en el Perú. El talento está formado por aquellas personas que tienen las competencias, las habilidades o la experiencia que está requiriendo el mercado hoy en día, ¿no? Y el Perú no ha sido un país formador de talento. O sea, hay empresas que incluso buscando altos ejecutivos no los encuentran aquí en Perú. No los encuentran acá y hay que traerlos no estamos de fuera. hablando solamente de la plana menor, digamos, Así es. ¿no? Porque lamentablemente las personas de menos recursos son las que menos posibilidades tienen de Así educarse es. y entonces entran en un círculo vicioso porque al no educarse tienen sueldos bajos, que siguen siendo bajos y que cuando se aumentan son aumentos muy pequeños porque bueno, no son personas del todo empleables, entonces lamentablemente terminan en ese círculo vicioso por falta de oportunidades y educación. Pero en las planas ejecutivas, ¿puede también ocurrir lo mismo? O sea, ¿han habido empresas que buscan ejecutivos, altos ejecutivos, y que no encuentran gente capacitada en Perú? A ver, lo que ocurre en el Perú es que en los últimos años ha crecido tanto el mercado, o sea, han venido más empresas, se ha incrementado el número de empresas, que no había la cantidad suficiente de ejecutivos preparados para manejar esas empresas. Y el Perú, como se mencionaba hace un rato, no ha sido un país generador de talento. Son muy pocas las empresas que han generado talento. Las universidades en el Perú no egresan talento, egresan ingenieros, abogados, contadores, psicólogos, profesionales, pero no egresan talento, no egresan líderes, no egresan personas orientadas a resultados. O sea, en las universidades en el Perú, ni los colegios desarrollan las competencias que requiere el mercado laboral. Y el mercado laboral está buscando talento. Talento está representado por aquellas personas que si los contratas van a hacer que las cosas ocurran, van a conseguir los resultados que está buscando. Entonces el problema más importante que tiene el Perú es un problema de educación. Las universidades, creo que lo mencionaste hace un rato, están completamente divorciadas de las necesidades del Perú. Mercado, sí. Del mercado. Y no solamente eso, sino que en los rankings de las mejores universidades del mundo no aparece ni siquiera una sola universidad peruana. Claro. Y estoy hablando de que, bueno, pues los peruanos o la gente que conoce universidades reconoce a 2 o 3 como tal vez las mejores, y esas 2 o 3 no aparecen en ese ranking de las mejores universidades del mundo, ni en los últimos puestos. Claro, porque estas universidades no son selectivas, o sea, a la hora de manejar sus procesos de selección de candidatos para la carrera o para la maestría, principalmente para las maestrías, no son tan exigentes. Entonces están más preocupadas por llenar las plazas en las maestrías que por hacer que esas maestrías sean completadas por talento. ¿Cuánto puede ganar un ejecutivo promedio en el Perú? En promedio, porque claro, hay sueldos que son altísimos. Sí. Y sueldos de ejecutivos que no son tan altos en relación a otros ejecutivos que tienen el mismo puesto en el mismo mercado en un país distinto, seguramente. Claro. Pero en promedio, sí, ¿cuánto gana hoy un ejecutivo peruano? Si nos fuéramos a las 100 empresas mejores pagadoras, a las top, estamos hablando que un ejecutivo promedio puede estar ganando entre 100 y 150 mil dólares anuales. ¿Entre 100? Entre 100 y 150 mil dólares anuales, el promedio. ¿No? O sea, en promedio no me estoy refiriendo al gerente general ni al gerente de finanzas, sino los que están, digamos, debajo. Claro. ¿No? Ejecutivos, y esos sueldos son obviamente sueldos en promedio. Son sueldos en promedio. Si nos vamos al siguiente nivel, los que le reportan al gerente general o al presidente de la compañía, estamos hablando de sueldos de 200 o 250 mil dólares. ¿No? Anuales. Anuales. ¿No? Y si nos vamos nos vamos ya a las 15 o 20 empresas más importantes, tenemos que un presidente puede estar ganando $1 millón, $1,5 millones de dólares. Anuales. Anuales. Claro. Sí. Ahora, obviamente, si uno hace la división y más o menos se topa con el número de cuánto podría estar ganando un alto ejecutivo en el Perú mensualmente, ese de nuevo es un promedio, porque hay ejecutivos de empresas que pueden ganar el doble, el triple o el cuádruple de ese promedio. Yo no he podido ver o he podido conocer de sueldos de altos ejecutivos en el Perú que, digamos, son súper altos, ¿no? Claro. Pero aún siendo altos, siguen siendo, no voy a decir bajos, pero menores que algunos otros países de ejecutivos que tienen el mismo puesto en el mismo mercado en diferentes países. Así es. En promedio están
igual o cuánto por debajo que los demás países los sueldos de los ejecutivos en Perú? A ver, los ejecutivos de estas empresas top son bastante competitivos con cualquier otro país en el mundo, ¿no? O sea, yo recibo candidatos que vienen de trabajar en Estados Unidos y están ganando en Estados Unidos 120, 150 mil dólares, ¿no? O de repente hasta 200 mil dólares y en una buena empresa. Entonces, sin embargo, aquí van a poder ganar mucho más. Ok. Y la cantidad de personas o los ejecutivos que se tienen que traer de fuera para gerenciar una empresa, digamos, ¿hablamos de cifras importantes o la mayoría de ejecutivos que gerencian empresas en el Perú hoy son peruanos, son talento peruano? La mayor parte son talento peruano, pero hay algunos casos específicos en los cuales requieres un talento que no hay acá. ¿Y en qué áreas ocurre eso? En sectores muy técnicos, ¿no? Básicamente en sectores técnicos. ¿Industrias que no se han desarrollado aquí en Perú o con qué aspectos tiene que ver? Básicamente son industrias que no se han desarrollado acá, o sectores financieros que son nuevos también. ¿A qué apuntan los sueldos de estas personas en el largo plazo? Mientras no haya la cantidad suficiente de talento, van a seguir subiendo. En el momento en que el talento aumente, porque gente sin trabajo, gente ganando poco, hay millones en el Perú. Pero gente con las condiciones, con la capacidad para poder trabajar en estas empresas líderes, no hay la suficiente. O sea, vamos a si pudiéramos poner un promedio, para cada 10 personas que se necesitan, solamente hay 6 o 7 preparadas. Entonces podríamos concluir que el problema de la empleabilidad en Perú no solamente se presenta en el caso de las personas de bajos recursos, sino en el caso también de las personas que sí han tenido la posibilidad de estudiar y de prepararse, obviamente en menor proporción. Sí, pero no es un tema de estudios, es un tema de que desde la casa, desde el colegio y en la universidad les enseñen a ser competitivos. Le enseñemos a los peruanos a buscar resultados, a ser unas personas que produzcamos resultados. Exacto. Y eso es lo que no hay, porque hay mucha gente que entra a trabajar y y ocurre en todos los niveles socioeconómicos. Y está esperando que lo asciendan, está esperando que lo promuevan. Y eso se da en todos los niveles. Se da más en niveles socioeconómicos más bajos, porque ahí la gente es menos competitiva. O sea, por ejemplo, en un caso una multinacional nos encargó buscar una posición ejecutiva, pero querían que fuera de una universidad nacional, querían que alguien que no fuera, pues que no viniera de uno de los colegios. Que fuera alguien preparado y punto. Y punto. Y le conseguimos a los mejores de esas universidades, pero ¿qué pasaba? Estas personas no tenían la personalidad o el carácter para ser competitivos, para luchar, para pelear. Entonces cuando les preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué te saliste? Bueno, porque la verdad es que no me dieron, no me pidieron o lo que fuera. O sea, hay un tema de carácter. De que tenemos que formarle el carácter a los peruanos, de hacer que sean más competitivos. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Muy amable. Manuel Cubas, presidente de la Cornerstone Lima, ha estado con nosotros. Hemos estado conversando con él sobre los sectores económicos mejor remunerados.